Hoy en nuestra columna de problemáticas de género, nuevamente Sabrina Berlo, y nos visita María Inés Pucci Monzón. ¿Cómo les va? Estábamos justo comentando mientras pasaba la música que qué importante es pensar la educación dentro de una política de inclusión, y también se han inspirado en el cuento que leímos recién y relacionándolo con los derechos humanos. Incluso me parece que es un cuento que se puede incluir como actividad en las cátedras de ética y derechos humanos o de problemáticas afines a eso, historia también. ¿Cómo les va? Bien, nos va muy bien, Angelina, y bueno, estábamos pensando en un montón de ideas disparadoras a través de la ficción de este cuento que te permitiste en la editorial desarrollar. Y bueno, una educación, hablábamos, que incluya memoria, que incluya la vía política, que se pare desde un costado muchísimo más sensible y en relación con el ser humano, ¿no? Sin descuidar su costado científico, una educación que también esté abordando las cuestiones emotivas para tener un ser humano más consciente en la toma de sus decisiones y que pueda así también respetar su propio cuerpo, la intimidad de los otros cuerpos, y así vivir en una sociedad con más inclusión y más diversidad, ¿no? Bueno, bienvenida María Inés. Sí, lo que hablábamos a propósito del cuento es pensar, bueno, una verdadera política de inclusión educativa necesariamente tiene que articularse con repensar cuáles son esos rasgos siempre contemporáneos y de reactualización del debate político, educativo y ético de una pedagogía de la memoria. Claramente, y algunas políticas, incluidas las actuales, han banalizado las políticas de la memoria y de la educación para la memoria como meramente un recuerdo de los 30.000 desaparecidos, y en realidad una pedagogía de la memoria, como hablábamos, incluye repensar aspectos más constitutivos de lo que implica el estar juntos, y específicamente a las instituciones educativas, pero la institución educativa como aquella que es aún hoy, ¿no? Uno de los únicos espacios de lo público donde asistimos todos, ¿no? Es decir, porque siempre está la escuela allí puesta, cuando es una institución de que no sin fuerza de resistencias de un colectivo docente y demás, es el lugar del encuentro público. Entonces, decíamos, me parece que como que hay varias cuestiones. Cuando pensamos en una política de una pedagogía de la memoria, hablamos de no volver al olvido, pero lo que generó el olvido, que es claramente esas desarticulaciones intergeneracionales, pensar que no hay posibilidad de un proyecto de país más que los individuales, pensar que el cuidado de sí es un mero individualismo y no lo que vos decías, el cuidado de sí, que antes que sí es el cuidado de los otros, y volver a restaurar en el orden de esta solamente la educación como trasvaso de contenidos, algo del orden de aquello que inaugura eso que implica formarnos juntos y volver a pensar, me parece, y es un poco a propósito de lo que a Angelina le gustó un escrito, está en la página el lugar del adulto, ¿no? Es decir, cuando volvemos a decir restaurar el lugar del adulto, es volvernos a hacernos cargo de que antes que nada somos generadores de posibilidades de nuevos mundos, ¿no? Estamos diciéndole a las nuevas generaciones que respondan sobre un sentido del estar juntos que antes que nada es anticipado en un orden de la transmisión. Entonces me parece que es interesante, porque me parece que si hay algo que la dictadura desarticuló es justamente las relaciones de adultos y jóvenes. Me parece que el gran operativo fue desdibujar, y el no te metas incluye también esto, el no te metas tampoco como responsable de una transmisión hacia nuevas generaciones, y claramente lo vemos en frases como los jóvenes están perdidos, cuando en realidad claramente con una segmentación, ¿no? Donde también las nuevas tecnologías trabajan muchísimo con esta segmentación y afianzando esta segmentación de la sociedad, porque segmenta
las franjas etarias, los públicos, y esa también es una forma de como vos bien señalabas, Marinés, de dividir el tejido social, donde se pierde este sentido de la educación como construcción colectiva, sin tampoco dejar de señalar, Angelina, la triste realidad que te atraviesa el sector educativo actualmente, con la infraestructura, la precarización laboral, el tema salarial, que impiden por ahí estas discusiones un poco más profundas que nos permitimos igualmente pensar, porque sabemos que hay muchos espacios donde sí se ejerce comprometidamente la actividad educativa, más allá de estos contextos que no podemos dejar de señalar, el profundo ajuste que atraviesa la educación actual en la Argentina, ¿no? Sí, también esta subestimación de la educación pública, que la educación siempre es pública, la salud siempre es pública, esto hay que decirlo. Hay escuelas de gestión privada o hay clínicas que hacen una gestión privada de la salud, pero en sí como derecho es público y tiene que estar amparado por un Estado de Derecho. Doy estos dos ejemplos porque en momentos de crisis siempre la salud y la educación son los primeros que aparecen como síntoma del deterioro que hay, ¿no? Y como un derecho y no como una mercancía, ¿no? Exactamente, sí. También hablábamos de que para generar políticas a nivel de los proyectos institucionales, me parece que es importante destacar de que muchos son los compañeros docentes quienes en el día a día le ponen el cuerpo y algunos autores dirían hacen escuela, ¿no? ¿Qué es hacer escuela sino junto con otros nuestros estudiantes? Lo que también me parece que es interesante de pensar, porque me parece que en los últimos años hubo una suerte de pensar que este hacer escuela tenía que ver con grandes voluntarismos, un discurso casi de el docente como misión y vocación educativa. Esto es frases claramente cuando salió el voluntariado docente, ¿no? Es decir, qué lugar ocupa cuando una gobernadora no plantea que bueno, hagamos voluntarismo docente, cuando sabemos bien que si bien enseñar es antes que nada es parte de la condición humana, la educación institucionalizada implica sostener referentes políticos, éticos, epistémicos. Digo, cuando alguien osa decir, bueno, podríamos generar un voluntariado docente frente al paro docente, no solamente estás criminalizando la protesta, sino también lo que estás diciendo es infravalorar aquello que constituye el oficio del enseñar. Eso es uno. El debate actual respecto al Estado gendarme educador, digamos. Volver a pensar de alguna manera, ¿no? Que hay otros que pueden encargarse de la tarea de educar, ¿no? Y bajo, de alguna manera, pretensiones de otro tipo de formación ciudadana que no es, si uno lee la propuesta, no es para la democracia. Claramente, esto hay que decirlo, porque todo lo decimos, pero nadie lo dice, ¿no? Me parece que eso es lo que se pone a jugar ahí, ¿no? Cuando digo, los sucesos actuales que implican, ustedes hablaban la semana pasada de la inclusión del lenguaje, ¿no? Inclusivo, valga la redundancia, en una facultad. Ahora, por ejemplo, en UNER lo que pasó sobre la asistencia libre, es decir, son todas políticas que lo que me parece son conquistas, pero que a la vez, sin un espacio público de discusión, podemos caer en que sean debates que separan, más allá que nos invitan a articular verdaderamente qué estamos planteando en términos de política cuando decimos la inclusión del lenguaje inclusivo, la inclusión del libre acceso. ¿Qué quiero? No sé, por ejemplo, lo que hablábamos. Bárbaro, ¿qué se está poniendo a discutir? ¿Podemos asistir libremente o lo que estamos poniendo a discutir es si los adultos, es decir, los docentes,
generamos reales propuestas de enseñanza que invitan a que esos 2 horas de la vida del estudiante, ¿no?, sean para él parte de su formación como, en este caso, comunicadores y educadores. Exactamente, que le resulten también ineludibles, pero también se trata de una educación más latinoamericanista, bregar por una visión un poco más latinoamericana, y en este sentido me parece que ese tipo de medidas se inscriben, ¿no?, en un contexto de crisis también económica, exigir una presencia, como vos decís, tiene que ser una clase atrayente para que al estudiante le resulte ineludible asistir, pero también ponerla en un contexto donde el traslado, muchos estudiantes en la UNER provienen de Santa Fe, no residen en Entre Ríos. Bueno, es poner un poco también en contexto que la universidad se plantee enseñar y no exigir un porcentaje de asistencia imposible en una coyuntura como la que se está viviendo, pero ¿por qué no un pensar más latinoamericano en el sentido de dejar un poco el eurocentrismo o el conservadurismo que resurge en estos gobiernos de corte netamente liberal, donde lo eurocéntrico vuelve a cobrar relevancia y pensar la educación desde nuestro lugar también, ¿no? Sí, eso que decías también sobre el eurocentrismo, los primeros que hemos aceptado el eurocentrismo hemos sido nosotros, parte de las colonias europeas, ¿no? Y uno puede leer a Rousseau, o puede leer a Hegel, o puede leer, no sé, a Sartre, pero hacerlo desde el lugar donde uno está, porque evidentemente la recepción que han tenido todos estos pedagogos, filósofos, cientistas europeos, tiene que ver con la forma en que eso se recepta. Es decir, no es lo mismo que Mariátegui lea a Marx, que Sarmiento, por ejemplo, lea a Spencer. Y bueno, eso hay que revisarlo, hay que verlo, hay que ver cómo nosotros los leemos. Porque en realidad nuestros próceres, todos fueron formados con pensamientos europeos, nuestras revoluciones inspiradas en idearios que venían de otros países. Nuestra Constitución de 1853 se inspira en la Constitución norteamericana y en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, digo esto porque tengo la edad suficiente para haber recorrido todos estos debates donde se negaba un pensamiento propio en América Latina, ese era un extremo, y el otro extremo que lo hablábamos antes de comenzar el programa con María Inés, de leer autores como Derrida, como Marcel Mauss, como Jacques Rancière, y leerlos como si uno estuviese en un no lugar, digamos, no situarlo acá en la práctica, en el día a día, en las instituciones educativas. Claro, pero ahí está el otro debate, el poder anclarle algo del orden de una negociación del sentido, de por qué leemos determinado autor, generamos determinado recorrido, implica necesariamente un estar juntos. Por eso digo de que es opaco, digamos, cuando uno corre el debate de la presencialidad o no a las instituciones, solamente del hecho de la urgencia, y lo coloca en el plano de qué es lo que estamos compartiendo cuando estamos juntos. Porque como docentes marcamos unos modos de abordar unas relaciones con el conocimiento que no se pueden hacer sino en un encuentro. Entonces, eso es lo que a mí me parece que se produce como opacidad, que opaca el debate de lo realmente importante, más allá de la asistencia libre. Porque la asistencia libre está como tal, pero a ver, por ejemplo, en una materia, nosotros que estamos con Marisa López, no ponemos asistencia. Las aulas no están nunca vacías. Uh-huh. O sea, porque hay algo del orden de la propuesta de enseñanza. Entonces digo, me parece que volver a pensar, más allá de la asistencia libre o no, volver a restaurar la pregunta sobre solamente porque sea profesor, digamos, no construyo una autoridad respecto a lo que se conoce, sino que la autoridad pedagógica
viene dada por ese encuentro del vínculo que generó con otros, digamos, que es constitutivo antes de que yo tenga una formación clara para qué enseño lo que enseño, pero que también se construye con el otro allí mediando los sentidos sobre lo que estamos compartiendo y produciendo juntos. Pero ese compartir juntos es en conjunto. Entonces, ahí digo donde es opaco un poco el tema de la asistencia libre, a propósito de la asistencia libre. Después podemos ver un montón de otras cosas más, como cuando, por ejemplo, es decir, las denuncias sobre las violencias de género en el marco de las universidades, por ejemplo, y que llevan a juicios académicos, los cuales es un avance radical. Sí, totalmente. Pero si no los acompañamos como espacios de discusión, de decir, ¿qué implica una violencia ya institucional? Cuando en realidad no solamente se visibiliza entre alumnos y estudiantes, pero también hay entre colegas violencias de género institucionales. Sí, las autoridades, entre los funcionarios. Compañeros, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, como los equipos de cátedra. ¿Qué pasa cuando solamente ponemos la discusión en el lograr que salga de alguna manera una legalidad, una resolución, y nos olvidamos de los debates que dieron origen a este pedido, y que en realidad cómo tenemos que seguir discutiendo cómo eso realmente da viabilidad a las instituciones? Entonces, me parece que ese es el punto. O sea, digo, no es no a la asistencia libre, lo que digo es ¿qué estamos poniendo allí cuando decimos no venimos? Claro. ¿Es una cuestión económica? Sí. Frente a esa situación económica, ¿cómo hacemos? Pero si además no solo venimos, hay otros criterios de aprobación. Entonces es como que, digo, no colocar la pregunta ahí creo que abre aún más la desarticulación de los vínculos entre quienes enseñamos y aquellos que se ubican en ese lugar. Claro, los destinatarios. Y los destinatarios. Bueno, continuamos con Sabrina y María Inés, hablando de cuestiones que están atravesadas entre sí, tiene que ver con la universidad o la educación en general en un proyecto inclusivo, los debates que se están dando hoy en las universidades públicas que tienen que ver con la aprobación del lenguaje inclusivo, pero también del cursado de asistencia libre en algunas cátedras, con diferentes argumentos que estábamos analizando, y vos nos decías, María Inés, cómo debatir esa libertad al interior del cursado, del aula, de las condiciones para acreditar y aprobar una materia que en definitiva es aprobar un saber, ¿no? Es acreditar que uno de ese saber lo ha logrado, lo ha alcanzado. Claro, cuando un poco ese escrito que te pasé, decía, bueno, ¿cómo volver a preguntarse sobre lo que hay en el entre, ¿no? Porque no es no a la asistencia libre o sí o no a la asistencia libre. Lo que a mí me asusta es decir, bueno, ¿qué instauró esta asistencia libre? Y como profesor a mí lo que me inquieta es decir, bueno, ¿qué me hace profesor? ¿Solamente la habilitación de los otros? Sí, pero no solamente eso. O sea, yo no le puedo... si no es mezquino, me preguntaba, que los estudiantes instauran el sentido sobre lo que yo estoy enseñando. El sentido sobre por qué enseño lo que enseño, de qué manera, desde qué perspectiva, es antes que nada una respuesta y es parte constitutiva de ese contrato pedagógico que uno invita a otros a transitar en una cátedra. Sí. Me parece que cuando se pone en el mesón la discusión de que puedo o no asistir a una clase, digo, en última instancia, me parece que lo que se pone en jaque es qué condiciones para pensar y formar mi propio pensamiento me habilita mi encuentro con vos. Porque en realidad lo que pensamos que de por suyo los estudiantes tienen que estar. Los estudiantes tienen que estar, pero también hay una responsabilidad porque ellos estén ahí. Siempre decimos, me hacen perder el tiempo. A ver, los estudiantes también pierden el tiempo
cuando van a clases, como me comentaban los estudiantes, donde solamente marcamos la hoja o nos ponemos a leer. Sí, prácticas constitutivas de una práctica de estudio que los estudiantes hacen por hay colegas ahora, que los hacen reunir en grupos y comentar un texto, claro, y no se da clase. Obligación versus motivación. Claro. Sí, pero también lo que yo digo es eso de la motivación es algo opaco también, porque también lo que nos está pasando, y esto es muy preocupante, pero que también vuelve a restituir el lugar del adulto, digo, si esta crisis del lugar del adulto, y si volvemos a la idea de la dictadura, es post, digamos, dictadura, es todo lo que implicó volver a pensar democratizar en una democratización. Hay algo que como adultos fallamos, y es claro, pero tampoco podemos volver para atrás. Hay algo que como adultos fallamos en el sentido de que la culpa, y esto es el no te metas, ha generado claramente, yo lo que digo es, cuántas experiencias de posibilidad de autonomía generamos, en este caso podemos decir, en el tránsito por las escuelas, en el tránsito por la universidad. Entonces yo digo, me da miedo de que cuando nos encontramos con tanta libertad, si la cara de eso no es totalmente una desarticulación total. Y un desentenderse. Y una desatenderse, porque digo, también hay propuestas de enseñanza donde realmente, mal, bien, con aciertos, no aciertos, con posibilidad de una reflexividad pedagógica, generamos propuestas y aún así no hay respuesta del otro lado. Entonces eso también hay que empezar a problematizar, porque digo, cuando yo ofrezco alojar un lugar y el otro no quiere alojarse, comprendo que ese no alojarse tiene que ver con prácticas de que antes no enseñamos, comprendo. Y ahí es donde yo decía, bueno, el lugar de adulto necesariamente tiene como constitución el límite. Y el límite no es ni el control ni el dejar hacer, ¿no? El límite tiene que ver con aquello, sería. Claro. Es como, yo me acordaba un poco, mirá lo que me estoy acordando, pero esto es un poco en el origen de el prefacio de Esto no es una pipa. Ah, sí, de Foucault. De Foucault. Cuando dice, bueno, ¿qué había antes del mundo? El caos. Claro. El caos de lo mismo o el caos de la diferencia. El caos y la mismidad son refractarias del conocimiento. Bueno, si hay conocimiento, es la diferencia, pero unas condiciones de horizonte de un sentido de la mismidad. ¿Para qué estamos acá? Por así decirlo. Sí. Me parece que la pregunta es, ¿por qué estamos acá en este encuentro de clase? Me parece que esa pregunta queda capturada si lo único que pensamos es asistencia libre, sí o no. Y nos olvidamos de los argumentos convincentes que llegaron a decir por qué queremos la asistencia libre. Son condiciones económicas buenísimo, pero no solamente eso, porque hay algo que faltó y es que conversemos. Y tengo miedo, porque es también una política muy clara que avanzó en estos últimos años y que tiene que ver con los procesos de virtualización. Bueno, pero de último una guía de estudio y yo lo busco en lo virtual, me suple. La virtualidad tiene otras lógicas, no son ni mejores ni peores, hay gente que se forma claramente en una política y en una pedagogía de lo virtual, pero nosotros damos una formación de carácter presencial. Y entonces ahí se pone en contradicción. Bueno, podemos hacerte una guía que te acompaña a la lectura de un texto, pero una guía de por suyo también tiene una lógica cuando te la presento. ¿Por qué te hice estas preguntas? ¿A qué quería apuntar? ¿Para dónde disparamos? Es decir, el sentido está antes. Entonces eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa. Digamos, ¿qué vamos a hacer con toda esta libertad? Tanto los adultos, que tenemos que volver a restaurar el sentido de por qué transmitimos lo que transmitimos, pero también de los pibes, en el sentido de decir, bueno, esto de por suyo me corre de la escena de mi cuidado, de mi formación. Entonces digo, volver a pensar ahí, digamos, cuáles son los sentidos del asistir o no asistir, más que solamente
una resolución que nos diga puedo no ir a clase. ¿Qué me pierdo cuando no voy a clase? Bueno, yo pensaba con todo esto que estás diciendo, que es muy interesante con respecto al adulto, que hay un sistema, no es una palabra que a mí me guste mucho, pero bueno, no me voy a detener en eso, pero que ese sistema lo ha desautorizado al padre y a la madre, o sea, a los padres los ha desautorizado y también ha desautorizado a los docentes. Por eso pensaba, con el advenimiento de la democracia teníamos un gran problema, que era democratizar las instituciones, democratizar inclusive la familia como institución. Y eso no significaba que poner límites o dar pautas o legitimar ese lugar del adulto que tiene que criar y educar a sus hijos, y también el docente que tiene que enseñar a sus alumnos, no era autoritario porque ponía esas pautas. Y de ahí se desembocó en un laissez-faire, se desembocó en una cuestión del dejar hacer, ¿no? Dejemos hacer, que sean libres los alumnos, que sean libres los hijos. Hubo ahí en los 90 todo un periodo, yo recuerdo siempre y cito siempre el libro de Guillermo Obiols, donde él decía: hoy los adultos quieren ser jóvenes, o sea, se invirtió la cosa. Entonces ahí ya lo intergeneracional se desdibujó, ¿no? No es que había adultos y niños y jóvenes, sino que había una mismidad. Claro, una mismidad donde la madre quería ser como la hija, vestirse como la hija y ir al mismo boliche a bailar que la hija, lo digo así porque pasaba. Pero también los docentes sentimos, muchos, que la institución ya nos había desautorizado. Hubo un momento que esto coincidió con el final de siglo y todo ese debate, que si un alumno salía mal en un examen o en una evaluación, hasta llegaron a hacerle juicios a los profesores, demandas legales, y las autoridades no apoyaban al docente. Entonces había un debate que nunca se dio suficientemente, de decir, bueno, ¿cuándo es autoritarismo? ¿Y cuándo realmente el docente es una autoridad en el aula, en la institución? Bueno, eso pasó. Y también esto fue acompañado de un abandono de la escuela pública, ¿no? Es decir, que coincidió ahí en los años 90, ya lo hemos hablado en otros programas, el surgimiento de estas escuelas privadas, donde el argumento era, bueno, en la escuela privada se enseña mejor. Y eran los mismos docentes. El mismo docente que daba clase en una escuela pública iba a la de gestión privada. Entonces, ¿cómo es posible que ese docente en un lugar se transformara en otra persona? Se comportaba de otra manera. Bueno, y las leyes de educación también ¿no? Sí, por supuesto. Por eso me parece muy importante lo que estás diciendo, María Inés, porque tenemos que darnos ese tiempo del debate de qué es la libertad y qué es la autoridad y cómo se ejerce la autoridad, cómo se ejerce el poder, porque recién lo citabas a Foucault. Lo que a mí siempre me pareció muy interesante de Foucault, es decir, cómo se fueron transformando estos conceptos. El de autoridad pasó a ser sinónimo de autoritarismo, el de poder como dominación, cuando en realidad el poder, además de que es necesario, el poder significa capacidad para. Es decir, el docente tiene el poder porque tiene un saber que lo legitima para ejercer esa profesión y ese trabajo, porque es un trabajador también el docente, pero eso no significa de que él tiene que ser autoritario, dominar, maltratar. Recién hablábamos de la violencia, de transformar ese poder en una acción violenta. En ciertos ámbitos también universitarios, de no ejercer la autoridad académica con ética y hurtar ideas y trabajos y propuestas de estudiantes comprometidos, ¿sí? Y abusar de su poder docente. Eso quizá un debate al interior, y fuera del aire hablábamos de un debate al exterior de las facultades y de las universidades, que es el rol de la educación superior, y me gustaría que compartamos esa reflexión un poco de lo que habíamos dicho fuera de aire respecto de la extensión universitaria, María Inés.
No, lo que se habla en las pausas. Sí, muy rico esa cuestión para pensar justamente de aquí a lo que viene, hacer una pregunta de cara al futuro. ¿Qué esperamos de la universidad en estos próximos 10 años que van a ser importantes para la recuperación de la Argentina, ¿no? Claro, por ahí me parece que hay como hilos conductores que estamos... que están tramando, digamos, los temas, y que me parece que tiene que ver claramente restaurar el espacio de lo público de debate, digamos, ejercer realmente lo que implica la política, ¿no? La política o lo político, digamos, como bueno, esa posibilidad de irrumpir el orden policial, ¿no? Diría Rancière, y levantar la voz. Entonces me parece que si no hay un espacio de lo común para levantar la voz, no se va a poder ejercer. Ahora, entiendo también la orden del poder. Yo siempre pienso que la efectividad del poder es cuando es habilitante o deshabilitante, ¿no? Cuando el poder cerciona las posibilidades de acción, la efectividad, digamos, y genera estas tecnologías de producción y reproducción, es cuando el poder se ejerce como una dominación. Pero ahora, el poder también, que me parece que nos invita a pensar Foucault, es esto, ¿no? La posibilidad de la fuga cuando el poder se ejerce con y contra. Entonces también hay un poder allí de los estudiantes de decidir o no decidir. El tema es que el poder no se ejerce sino con un grado de autonomía. Entonces claro, eso me parece que lo que me hago cargo como adulto, bueno, ¿cuánto autonomizamos? ¿Cuánto pensamos? ¿Y qué implica realmente un ejercicio autónomo de libertad cuando implica un hacerse cargo y un cuidado de sí y de los otros? Que no es hago lo que quiero, sino que cuido restaurando un sentido de lo colectivo. Y en torno a eso decíamos de la universidad, como también estas propias complejidades, digamos, al interior de la universidad, lo hablábamos como también se volvió en estos últimos años, cuando se planteó la gran disputa, la universidad no es para pobres, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas cosas dicen la universidad no es para pobres? No es solamente si vienen o no vienen cuánticamente los pobres. En realidad es una posición de clase. Por supuesto. Es una posición antes que nada de clase. Y no es solamente si es primera o segunda generación, es una posición de clase. Históricamente la universidad argentina ha sido elitista, digamos. Y lo que estábamos hablando es cómo parte tal vez de pensar unos nuevos sentidos de la universidad. Hablábamos de esto, uno podría decir la cenicienta de la universidad, de la pata chueca de la universidad, que ha sido la extensión, ¿no? La docencia, investigación y extensión son parte constitutiva de una tarea en la universidad. Y es histórica y es parte de, claramente, la reforma del 18 es más. Pero no obstante, en la historia, creo, ¿no? Hoy lo compartíamos con ustedes, de la historia de la Universidad Argentina, lo que se instaura claramente, incluso como una política contra, ¿no? En el proceso posterior al peronismo, que algunos trabajan como la época de oro de la universidad, ¿no? Que es hasta el 66 con el golpe de Longaniato. Se trabaja como época de oro de la universidad por el gran florecimiento que hubo, no solamente en la renovación de los planes de estudio, sino también en todo lo que implicó la renovación científica y la creación de instituciones como el CONICET. Sabemos que, dependiendo de las políticas de producción sociales, el CONICET ha sido, y esto lo demostramos claramente en los últimos 4 años, el cuello de botella para generar una élite de pensamiento totalmente desarticulada de cara a para qué produce conocimiento en la universidad. Y me parece que volver a pensar para qué produce pensamiento en la universidad es restaurar la pata de la extensión. Es decir, pero hoy decíamos, bueno, la extensión entendida como, y claramente una extensión entendida desde un pensamiento eurocéntrico es la universidad diciéndole al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Pero no era la experiencia de grandes extensiones como fue nuestro país, y esto es pensamiento de historia de la educación, que fue en los grandes procesos durante el 73 y el 74, durante
la universidad durante Montoneros en la universidad, donde claramente había un proceso de articulación, pero porque la producción de la extensión se generaba en el encuentro con la comunidad. Me parece que ahí, lo único que decía, porque me parece que se quedó en el aire, era tal vez volver a lecturas para pensar la extensión de la universidad, en lecturas como de Sousa Santos, ¿sí? Y pensar, bueno, en una epistemología del sur, ¿no? Que la otra vez pensaba yo, bueno, ¿qué pensamos con epistemología del sur? No es del sur, es geográfico. En realidad es pensar todo proceso de colectivo, de producción de un saber que es contrahegemónico a un saber que lo que instaura son netamente condiciones de desigualdad social. Totalmente. Digamos, una epistemología del sur es el Charlie Brown en Francia, los Kwon y demás. Podríamos hablar mucho más. Sí, por eso. El rol de la universidad. Tenés que volver. Como movilidad social ascendente, ¿no? Exacto. Como movilidad social ascendente que permite justamente que emerjan de las clases más bajas las personas que han logrado pasar felizmente por la universidad y ser quizá los primeros universitarios en sus ámbitos privados y familiares, ¿no? Dar vuelta a esa pirámide, ¿no? Así que quedamos para otro encuentro, María Inés. Nos vamos, acá Nippon nos hace señas desesperadas porque terminó nuestro tiempo. Gracias, chicas, por venir y seguimos el próximo miércoles.